Estamos junto a Tomás Rau, profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica, para desglosar este 8,9% recién publicado por el INE, la tasa de desocupación entre abril y junio. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Tomás, buenos días. Hola, Cata. Hola, Pato. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. ¿Qué nos dice este 8,9%, Tomás? Mira, comparado con el trimestre anterior, se mantiene 8,9%. Sí. Comparado a 12 meses atrás, un aumento de 0,6 puntos. Es una cifra alta. Quizás el vaso medio lleno es que no subió, pero Sí. el vaso medio roto, diría yo, es que está en niveles casi de crisis. ¿Sí? El desempleo femenino, estaba mirando recién las cifras, pues salieron hace 15 minutos. Sí. Bajó un poquito, ¿cierto? Estaba en 10,1 y bajó a 9,9, ¿sí? Es altísimo. ¿Sí? Y si tú miras a los jóvenes, el desempleo juvenil está en casi 22%, y en las mujeres jóvenes, ¿sí? Entre 18 y 24 años, está en casi 25%. Una de cada 4 mujeres jóvenes busca trabajo y no lo encuentra. Entonces, me deja esas sensaciones en primer momento. Tomás, yo sé que hemos hablado de esto antes, pero es importante seguir reviviéndolo. ¿Por qué tenemos esta crisis que tú mencionas en el empleo al mismo tiempo que la economía ha venido creciendo bastante bien? Esperamos 2,5 este año, más o menos 2,5, 2,6 el año pasado. ¿Por qué ese desacople? A ver, Pato, cuidado que el lenguaje genera realidad. Yo creo que un crecimiento de 2% no es bueno, ¿no? Bueno, pero es que tenemos un PIB tendencial de menos de 2, o sea, estamos creciendo por sobre las capacidades, pero el empleo Exacto. está... Ya. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Estamos creciendo a nuestro pleno potencial, si no un poquito más, este año al menos, y no estamos generando empleo. ¿Sí? En 12 meses se generaron 14.100 empleos, ¿no? No. Mira, hay una serie de factores, ¿no? No me quiero poner latero ni técnico, pero para crecer se necesitan factores productivos, ¿sí? Y uno de esos es el trabajo, pero otro es el capital, ¿sí? Y se necesita también productividad, que es como mezclamos de forma virtuosa estos insumos. Lo que ha estado liderando el pequeño crecimiento que tenemos es el capital, no el mercado del trabajo. Y se nota, ¿sí? En el fondo no hay muchas vacantes. Si tú miras los avisos laborales de Internet del Banco Central, dejaron de caer, que es una buena noticia, pero no están aumentando. Entonces no se están generando nuevas plazas, ¿sí? Siempre está el tema de la automatización, que puede estar entrando en algunos sectores más que en otros, por supuesto, ¿cierto? Sobre todo si tú tienes cuando algo se te encarece mucho para producir, que en este caso son el costo laboral, ¿sí? Si hemos tenido un crecimiento de los costos laborales en los últimos años muy, muy pronunciado. Sí. Entonces, hay una serie de factores, Pato. Sí, ahora en el tema, el tema de los costos laborales lo reconocen las mismas empresas consultadas por el Banco Central a propósito de las regulaciones, etcétera, y eso influye. Y hoy día tenemos además un tema estructural en el caso del desempleo femenino. Te quería preguntar, Tomás, lo que significa hoy día para las mujeres acceder al trabajo, o sea, cómo se ha ido precarizando también este grupo justamente por lo difícil que es acceder al mercado laboral. Sí, es uno de los grupos que lo está pasando más mal, ¿sí? También en algún segmento las personas de 50 más también están teniendo dificultades y sobre todo desempleo de larga duración. En el grupo 50 más, el desempleo está durando casi un año, el desempleo promedio. Entonces un año sin pega es duro. El caso de las mujeres, bueno, es siempre el desempleo femenino, o no siempre, pero la mayoría de las veces está un poquito por encima del de los hombres, ¿sí? En la pandemia, de hecho, se invirtió durante unos meses. Y tiene que ver también con muchos factores. Nosotros tenemos un costo laboral mayor para las mujeres y que hay cosas que estamos discutiendo hace mucho tiempo y no las hemos arreglado, ¿sí? Por ejemplo, el tema del artículo 203, que exige a las empresas de proveer Sala cuna. sala cuna o el costo de la sala cuna cuando se tienen desde 20 mujeres en adelante. Va a pasar un poco como la reforma previsional, ¿cierto? Han habido múltiples proyectos, yo creo que hay un amplio consenso de equiparar un poco la cancha, que no todo el costo se le lleva a las mujeres en edad fértil, y no avanzamos en eso, ¿sí? Eso es uno de los factores. Obviamente, también hay otros cambios laborales que se han hecho que todavía no tenemos estudios concretos para determinar cuánto está influyendo, ¿cierto? Como Ley Carín y otras cosas. Ahora el diagnóstico está hecho, pero faltan incentivos. ¿Cómo?
mover definitivamente el tema. Sí, sí, concuerdo que no sé si faltan incentivos. Yo creo que lamentablemente cierta parte de las autoridades, no voy a generalizar, Ujú. eh, han naturalizado un poco este desempleo de 8,9. ¿En qué sentido? Tú escuchas de repente y dices, mira, si igual hemos generado empleo, ¿sí? Está bien, pues, sí. Es como decir, igual hemos crecido, pero 2%, ¿cierto? Necesitamos generar más empleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente hay personas que están saliendo a buscar y no encuentran, ¿sí? Tenemos un poquito más de 900.000, 909.000 desempleados, ¿sí? Y eso si te vas a los jóvenes, 25%. Tenemos una crisis de seguridad, ¿cierto? Delincuencia, narco, crimen organizado. Pucha, es caldo cultivo para que siga, ¿cómo se llama?, promoviéndose esa actividad si no hay trabajo. Tomás, y quizás Totalmente. uno podría esperar que ayuden a generar empleo la baja de tasas que ocurrió ayer y también Ujú. medidas que se han tomado para apuntalar al mercado inmobiliario, que yo creo que ha sido uno de los grandes ausentes, ¿no? ¿Cuánto puede Claro. pesar eso? O sea, ¿cuánto empleo puede contribuir el sector inmobiliario? Mira, como bien dices, ha estado bastante deprimido, ¿sí? No alcancé a mirar las cifras que se le dan ahora, pero fácil de estar en torno a los 90.000 empleos menos o 100.000, ¿sí? Para que uno se haga una idea, más o menos, si de repente la economía generara estos 1.000 puestos de trabajo eh, sin cambiar el crecimiento de la fuerza laboral, ya bajaríamos la tasa de un 8,9 a un 7,9, más o menos, ¿sí? Claro. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante si es que el sector de construcción se recupera, y bueno, eso es noticia en desarrollo. Ya. Oye, y estos sectores que tú estás mencionando, mujeres y jóvenes, sobre todo jóvenes, Mm. ¿estamos en una situación donde amerita tener alguna política especial con ellos? Es que ya tenemos el subsidio al empleo joven desde el año 2009. ¿Se acuerdan? Para la crisis subprime, el ministro Mm, Velasco sacó un paquete de medidas y uno de esos era el subsidio al empleo joven, sí. que iba para el grupo de 18 a 24 años. Ese subsidio sigue existiendo. Lamentablemente no ha movido las agujas, ¿sí? Sí. Hay varias evaluaciones. Yo participé en una de ellas y, claro, encontramos que el subsidio no aumenta la empleabilidad. ¿Sí? Ahora el gobierno presentó o va a presentar, creo que ya presentó un proyecto de unificación de los subsidios laborales, que es el subsidio al empleo joven, y hay otro que es el bono al trabajo de la mujer, que es para mujeres mayores de 24 años, de 25 y 59. Eh, Mira, los subsidios usualmente lo que hacen es que te acortan el tiempo, hacen que tú llegues converjas más rápido, ¿sí? No necesariamente generan empleo, ¿sí? Obviamente ponen incentivos. Entonces, intentar hacer eso me parece bien, ¿sí? En 3 años y medio parece poco, pero bueno, es un avance y vamos a ver con los Sí. tiempos del Congreso si eso alcanza a salir. Oye, hace unos días discutían dos candidatas presidenciales, Evelyn Matei y Janet Jara, a propósito del IFE laboral, que se creó en Mm, 2021 por la pandemia, mm, para que la gente saliera a buscar trabajo, me acuerdo yo, ese mm. fue el objetivo. Y bueno, discutían entre ellas que por qué se había eliminado, que quizás sería una súper buena herramienta en estos tiempos. Y te quería preguntar desde el punto de vista técnico, ¿sería oportuno, pertinente reinstaurar un IFE o un subsidio, un incentivo de esas características? Eh, a ver, como lo dije recién, yo creo que un IFE laboral o un subsidio al empleo puede hacerte ganar tiempo, ¿sí? Ah, ya. Pero no va a cambiar básicamente los fundamentos, La como estructura. decimos. Sí, nosotros lo que necesitamos realmente es crecer, ¿sí? Y para eso necesitamos, bueno, ojalá varias cosas al mismo tiempo, pero al menos una de ellas, ¿cierto? Que es invertir, ¿sí? Si tú miras el PIB tendencial de Chile no minero, si sacamos la minería, el PIB tendencial es 1,8%. ¿Sí? ¿Cuánto de ese 1,8 es inversión? Es la mayoría, es 1,1. ¿Sí? Productividad 0,35 y trabajo es 0,35. Entonces, si yo tuviese que poner las fichas hoy para acelerar el tranco, es en inversión. Y para eso necesitamos hacer hartas cosas que sabemos, pero que no las hemos hecho. ¿Sí? O sea, Mm, pensando en los programas de gobierno, ahora que mm, estamos mm, diseñando el Chile que queremos, que quiere por lo claro. menos cada uno de los candidatos, tú dices Mm. que no hay grandes medidas que se puedan ofrecer o implementar en materia de empleo si es que no vienen acompañadas de inversión, inversión, inversión que va a Claro. apuntar al crecimiento. Exactamente.
¿sí? Chuta. Exactamente. Si tú destrabas la inversión, claro, lo que pasa es que necesitamos invertir harto, necesitamos que Sí. la tasa de ahorro nacional llegue a unos 30 puntos y está en 23, ¿cierto? Con el ahorro vamos a financiar esa inversión. Ahora, hay algunas noticias favorables, ¿cierto? Al aprobarse la reforma de pensiones y aumentar el aporte patronal por parte del empleador, que va a ser un costo laboral, lo va a hacer, pero por otro lado te va a aumentar el mercado de capitales, que quedó bastante dañado después de los retiros, ¿no? Entonces, esos 50.000 millones de dólares que se fueron se van a ir recuperando, ¿sí? Entonces, esos recursos te pueden financiar inversión. Pero necesitamos, obviamente, apurar el tranco, destrabar, incentivar. Ahí yo con un grupo de economistas propusimos una serie de medidas, escribimos un libro de 90 páginas y hubo bastante acuerdo con algunas medidas que decía que sabemos, ¿no? Por ejemplo, uno es la baja del impuesto corporativo, por decir una. Y Tomás, ¿qué nos falta entonces? Porque en varias materias escuchamos que el consenso está, el consenso técnico está. ¿Qué falta? ¿Capacidad de ejecutar? Mira, consenso técnico sí, no sé si 100% transversal, ¿sí? En el fondo, yo te diría que la centroizquierda hasta la derecha, hay algunas ideas que son más o menos consensuadas, ¿sí? Por ejemplo, una rebaja al impuesto corporativo al menos al nivel promedio de los países de la OECD, ¿sí? Hoy día estamos por sobre, ¿sí? Estamos Sí. 27, la OECD está en 23,8. Sí. Al menos, ¿sí? Bajar ese poco. Eso es un consenso, pero obviamente hay un grupo, sobre todo que están en el gobierno ahora que no piensa eso. Anda a decirle, bajemos el impuesto corporativo, te van a decir que no. Mm. Sí, totalmente. Estamos con Tomás Rau, profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica, hoy día analizando el dato de desempleo recientemente conocido. Bueno, ayer el Banco Central bajó la tasa, Sí. busca impulsar de cierta forma la inversión y el consumo interno, pero los efectos de esta decisión y probablemente lo que va a venir de aquí a fin de año con nuevas bajas se nota en un año, o sea, tampoco es Sí. algo inmediato, ¿no es cierto? Las medidas tienen que venir por otro camino. Exacto, los efectos de la política monetaria tienen un rezago importante, ¿cierto? De 12 meses, una cosa así. Tomás, ¿tú estás en el sabático todavía? Sí, está Pero, en el sabático. oye, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Sientes que hay como una menos división? Estás en Estados Unidos, ¿verdad? ¿En Colombia? En este momento estoy en Santiago de Chile. Ya, pero ¿te sientes cuando vuelves a Chile como que está todo muy polarizado, como muy encrispado, muy deprimido el ambiente? Un poquito, sí. Sobre todo cuando llegas al aeropuerto y volvieron las colas Ah, eh, sin las pantallas. Yo sé que las pantallas fueron súper criticadas. A mí siempre me funcionaron bien, pero bueno. Eh, sí, a ver, pero esto viene de hace tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que pasaron cosas bien, bien potentes en los últimos años. Por cierto, tuvimos Sí. estallido social, tuvimos pandemia. Después tuvimos dos ensayos constitucionales, ¿sí? Eh, Ahí se crispó bastante el ambiente. no lo hemos curado. Yo creo que no, porque yo creo que hay distintas, más allá de que ya pasamos la hoja por un rato sobre los proyectos de constitución, yo creo que hay gente que piensa muy distinto, ¿sí? En el fondo se discutieron ideas bastante disruptivas como de crecimiento en algún momento que no prosperaron, ¿ah? Pero hay gente que piensa distinto, que dice, oye, el crecimiento está sobrevalorado y hemos visto que no, ¿no? Que si no crecemos no generamos empleo, ¿no? Y si no generamos empleo, la gente lo pasa muy mal, ¿sí? Entonces cuando se dice, oye, hemos aumentado el salario mínimo, fantástico, pero hemos aumentado los desempleados, ¿no? Tenemos 140.000 Tomás, desempleados más. y en la misma línea, Entonces, ¿cómo evalúas tú la respuesta de las autoridades frente a estos datos de desempleo, frente a esta emergencia? Tú lo decías al comienzo de esta entrevista, esta emergencia laboral, no era el único crisis, yo ejemplo, dije estaba crisis, más crisis. Bueno, David Grau dice emergencia laboral. para diferenciarme. Tú la... Bueno, tú lo planteas como una crisis, definitivamente lo es, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Cómo Sí. evalúas la respuesta oficial de las autoridades en este sentido? Pucha, con todo el respeto, yo creo que han tratado de edulcorar las cifras nomás, ¿m? Y el tema de los edulcorantes que no endulzan, ¿m? Edulcoran nomás. Ujú. Entonces, decir que el desempleo 8,9 no es tan alto, sí, mira, hemos generado 500.000 empleos, está bien, pues, pero necesitáis generar 1 millón, pues, no sé. Faltan 293.000
empleos para recién recuperar la tasa de ocupación que había antes de la pandemia. Imagínate, o sea, ni siquiera hemos recuperado la tasa de ocupación, no hemos recuperado la tasa de participación, tenemos el desempleo por las nubes. O sea, no sé. ¿Se ha privilegiado, Tomás, mejorar las condiciones de los empleados más que mejorar las condiciones de los desempleados? Ese es un súper buen punto, Pato. Hay una teoría que se llama la Insider-Outsider, que se ocupa para modelos de negociación colectiva, sindicatos. Y yo creo que va un poco por ahí. En el fondo, los insiders, los que tenemos pega, está bien, por cierto, que nos mejoren las condiciones. Pero el problema cuando tú le mejoras a los que tienen pega, le haces más difícil que los que no tienen trabajo puedan acceder al mercado laboral, los outsiders, ¿sí? Entonces, ¿ha pasado? Sí, ha pasado. ¿En qué sentido? Hay más protección al empleo, está bien, nadie va a estar en contra de proteger el empleo, ¿cierto? Súper bien. Pero acá todas las acciones tienen consecuencias, ¿sí? Entonces, si tú subes el costo laboral, salario mínimo, te genera desempleo. Y esto es más viejo que el hilo negro, ¿no? De hecho, el Banco Central lo dice en un informe bien categórico, que salió en una minuta que salió en el IPOM de diciembre del año pasado, ¿sí? Y que miran con datos administrativos. Esto no es encuesta, no van a preguntar a la calle. Estos son datos administrativos de las cotizaciones pagadas por los empleadores, empleo formal. ¿Y qué es lo que ven? Ven que las empresas que contratan personas que pagan en torno al salario mínimo, hasta 1,3 veces el salario mínimo, una vez que se aumentó bajaron la contratación de empleo formal en promedio un 4,8%, acumulado 8%. Ese estudio, pucha, yo lo digo en todas las entrevistas, pero a veces como que pasa colado y dicen, no, si no es tan así. Eso sí. Tomás, una última pregunta. Tú ya lo deslizabas también durante esta entrevista. ¿El aumento del desempleo abre la puerta hoy día al crimen, al narco? ¿Hay estudios, análisis en Chile que hagan justamente el cruce de cómo ha aumentado el desempleo en nuestro país y cómo ha ido aumentando también la inseguridad y el crimen organizado en determinados sectores? Mira, desconozco si es que hay algún estudio empírico reciente. Sí hay mucha evidencia internacional. Eso sí sabemos. En el fondo, mientras más desempleo, sobre todo desempleo juvenil, cuando hay menos oportunidades, obviamente hay más probabilidad que aumente el crimen. Ahora, yo creo que nosotros estamos viviendo algo bien complejo, no es solo delitos de un carterazo, un lanzazo, ¿sí? Estamos con crimen organizado, sicariato. Entonces, creo que contribuye sin duda, pero estamos con un problema mayor, ¿no? Ya. Bien, pues. Tomás Rau, profesor titular del Instituto de Economía de la Católica, muchas gracias por conversar con nosotros. Tomás. Buen día, Tomás. Muchas gracias a ustedes. Un gusto poder escucharte, qué bueno haberte tenido hoy día en el programa. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Sí. ¿Sabes dónde estudió Tomás? En Chicago.